Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Bien, estamos acá nuevamente en otro bloque de Turismo Cero Radio. Venimos de una tanda, de un poco de música y como saben, acá nos gusta analizar la industria turística como tal y desde todas sus aristas. Y la otra vez vi un posteo de quien vamos a entrevistar ahora, que es Ricardo López Gotti, historiador, una persona que entiende mucho de patrimonio cultural, y me gustó cómo unió en sus redes sociales una visita a un destino y eso cómo puede impactar en el turismo y cómo ese valor arquitectónico, histórico o simplemente una curiosidad de la historia hacen que alguien pueda visitar un destino. Y como probablemente muchos destinos tienen cuestiones históricas y no las aprovechan o no las dan a conocer. Por ahí dan a conocer un fenómeno natural o un paisaje, una montaña, un río, un lago, la costa, pero no dan a conocer que en este edificio nació tal, murió tal, se firmó tal acuerdo, pasó tal cosa. En fin, quiero que lo cuente él porque me parece mucho más interesante. Ricardo, ¿cómo te va? Leandro Pérez Lerea te saluda. Hola Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación a sumarme a esta iniciativa. No, 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 por favor, a vos gracias. Ricardo, yo la otra vez veía ahí, como contaba, un paseo que hiciste, no me acuerdo dónde era exactamente, y que mostrabas un lugar. Y me interesa ver cómo conectamos eso con el turismo. ¿Vos dónde ves que hay un punto de contacto entre la historia y el turismo? Es muy buena tu pregunta porque veo que está bastante distanciado lo que es el turismo, la gastronomía, el desarrollo de los pueblos con respecto al patrimonio histórico y cultural. Cada lugar tiene una historia para contar. La provincia de Buenos Aires en particular tiene una gran riqueza de patrimonio cultural y lamentablemente no le damos la debida importancia para desarrollarlo. Yo creo que es un motor de desarrollo económico local y regional que incluso podrían establecer alianzas interesantes entre distintas localidades y pueblos para hacerlo, porque hay circuitos que buscan esto, hay un nicho del mercado turístico que busca la autenticidad de los lugares y lamentablemente no se ve. Pero bueno, pongamos nuestro grano de arena para que esto ocurra. Y eh, lo interesante es que nosotros tenemos una provincia que en sí es relativamente nueva, tiene 2 siglos nada más como provincia, tiene pueblos bastante nuevos comparativamente con lo que ocurre en otros continentes, pero eso hace que muchas veces se piense, bueno, esto no es tan antiguo, ¿no? Entonces se pierda o hay pueblos que van desapareciendo. Y lo cierto es que el patrimonio cultural que tenemos, que es muy rico, es muy variado, y permite comprender el desarrollo de lo que fue los siglos XIX y XX. Yo estos paseos que vos mencionás los hago con mis hijas para que vayan incorporando en gran medida lo que fue el pasado argentino y comprender cómo se fue dando todo el desarrollo económico, cultural, social en estos 2 siglos. Y ahí nos vamos a encontrar con que hay muchos edificios públicos o privados que han quedado de ese pasado, o estaciones de tren, o muchas veces lugares que han sido significativos, ya sea por una batalla o algún encuentro, que tienen que ser relatados. Y esto a su vez, bueno, obviamente genera una corriente de turismo, pero hay algo que genera también un impacto local porque las personas sienten que hay una identidad local, eso genera a su vez eh, la necesidad de crear puestos de empleo vinculados a eso. Es decir, porque cuando vos creás un museo local o tenés un edificio histórico o demás, eso genera la necesidad de que haya empleos de calidad, calificados. Es decir, va a haber gente que estudie museología, que estudie historia, bibliotecología, conservación, restauración, porque eso a su vez hay que mantenerlo y, en su autenticidad y legitimidad.
Es decir, genera una corriente bastante virtuosa en cuanto al desarrollo local y hay algo sumamente interesante y es que más allá del turismo, hay muchos gobiernos locales que buscan que se genere esta identidad local. Eso permite arraigar a las personas en su lugar de nacimiento y crianza. Es muy interesante ese fenómeno. Bueno, lo cierto es que sí, hay un nicho de turismo vinculado a esto. No es el turismo masivo, es decir, no es el turismo de millones de personas, ni de cientos de miles que van a ir a ver un lugar, pero genera un circuito muy interesante de un nicho del mercado turístico y que sobre todo, y esto es muy interesante remarcarlo, muchas veces vienen extranjeros a recorrer eso específicamente. Es decir, vienen europeos, viene gente de Asia, de Estados Unidos, a recorrer esos lugares. No quieren ver algo nuevo, no quieren ver la modernidad. Eso ya lo tienen en sus países donde están residiendo. Es decir, buscan esos elementos de autenticidad, de ese pasado que se ha perdido, y quieren verlo en Argentina. De modo que es muy interesante buscar estrategias que unifiquen esa necesidad de fomentar el turismo, el patrimonio cultural, esas políticas de arraigo que pueden ir de la mano con mucho éxito. Ricardo, yo lo que siento por ahí en los casos que contás, y yendo particularmente a la provincia de Buenos Aires, ¿vos tenés idea aproximadamente qué cantidad de pueblos se crearon en el lapso, no sé, de 1880 a 1920, como mucho, que son hoy esos pueblos que tienen todo ese patrimonio de esa época, ¿no? Mira, el número no lo tengo porque la verdad es que no, en sí el número no lo tengo, pero es muy buena tu pregunta porque la red ferroviaria, a medida que se fue expandiendo, fue creando pueblos a lo largo del camino. Y hay algunos pueblos que tienen 30 personas, 100 personas, 200, algunas 2000. Es decir, todo tiene que ver si, primero, si el ferrocarril sigue funcionando, obviamente va a haber más población, pero también tiene que ver con algunos emprendimientos económicos. Cerca de Chascomús, por ejemplo, está el pueblo de Gándara. Todos lo conocemos por la marca dulce de leche. Bueno, ese pueblo como tal ha desaparecido prácticamente, pero la estación de tren sigue funcionando. Es muy interesante porque han guardado varios elementos utilizados en el pasado y tiene un funcionamiento, pero como tal, como pueblo, ha desaparecido tras la desaparición de ese emprendimiento económico. Y hay otros que eh, siguen porque pueden tener alguna planta industrial o algún emprendimiento agropecuario significativo. Esos siguen existiendo, pero lo cierto es que la desaparición del ferrocarril ha llevado a una despoblación de muchos de esos pueblos, lamentablemente, y en este momento la tendencia mundial es a salir de los grandes centros urbanos y volver a esos pueblos, a las ciudades del interior, porque tienen que ver también con una mejor calidad de vida para los ciudadanos, ¿no? Las grandes aglomeraciones urbanas generan una gran problemática en términos de salud, vivienda, criminalidad. Bueno, lo cierto es que está habiendo un retorno a esos pueblos, a esos centros urbanos de menor cantidad de población, puede ser una población mediana, pero todo esto va acompañado también con el despliegue de la tecnología de la comunicación que permite también eso. Claro. Te entiendo por ahí, te pienso, viste, algunos destinos que yo por ahí conozco, que escuché nombrar. En algún momento hubo un emprendimiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires hace muchos años que era destinos rurales o algo así que fomentaba el turismo en esos lugares. Y en tu recorrida, cuando vos apareces en esos pueblos, ¿te ven como un extraterrestre o están acostumbrados a que caiga gente como turista? Depende. Me ha pasado en algunos sí que les ha asombrado que llegara alguien. Me ha pasado en un pueblito llamado Pairo, que está en el partido de Magdalena. La verdad, me acercó una mujer que era una maestra local
y bueno, ahí nos invitó a tomar unos mates en la casa y nos contó bastante sobre el pueblo. Así como, bueno, también me ha ocurrido algo similar cuando fui a Pando. Ese es un lugar muy interesante porque está muy próximo a donde antiguamente vivía Adolfo Bioy Casares. Entonces hay toda una movida en torno a Bioy Casares que creo que han explotado el 5% del potencial que tiene, pero le llamó la atención que alguien fuera. En otros no, en otros están acostumbrados, porque a veces hay movidas de ciclistas, por ejemplo, que hacen distintos circuitos, o gente que va a tomar fotografías a los pueblos. Eso hay muchísimo. Fíjate que en las redes sociales hay algunos grupos, sobre todo de Facebook, de pueblos rurales, de pequeños pueblos de la provincia de Buenos Aires, y que creo que es sumamente interesante como para ver desde otra perspectiva lo que ha sido nuestro patrimonio cultural. Sí, patrimonio cultural que, bueno, queda reflejado también como muestra del nivel de desarrollo económico que hubo, ¿no? Quizás hoy hay una mezcla de nostalgia en eso, ¿no? Sí, hay un poco de eso, hay algunas iniciativas interesantes que permiten unir pueblos, algunas fiestas eh, que van cambiando de lugar. Por ejemplo, está la fiesta de la galleta de campo que va cambiando de pueblo. Este año va a ser en Noliden, que es un pueblo en la ciudad, en el partido de Brandsen. Pero, claro, buscan formas de generar un circuito cultural y turístico muy interesante. Ahora bien, yo creo que acá hay un tema que tiene que transformarse de a poco en una agenda compartida por políticas de Estado y la sociedad civil, que es crear una conciencia del patrimonio cultural. Si nosotros tenemos una conciencia de la importancia del medio ambiente, y eso ha tomado 40, 50 años, hasta que ahora nos damos cuenta que es importante la conservación de la naturaleza, del medio ambiente. Bien, yo creo que algo similar hay que tratar de generar con respecto al patrimonio cultural, ir generando una conciencia amplia, porque tenemos leyes, tenemos un montón de normas, pero la verdad es que no se ponen en práctica. Y si las propias personas no cuidan su entorno, entonces puedes tener una enorme cantidad de leyes y declaratorias y demás, pero a la hora de la verdad no lo están cuidando, porque no tienen una conciencia del valor que eso tiene para su comunidad. Bueno, creo que nos falta eso, es decir, crear una conciencia del patrimonio cultural, y eso tiene que haber una amplia participación de la sociedad civil, de los emprendimientos comerciales, económicos, no tiene que limitarse solo al turismo, pero claramente el turismo es un componente altamente estratégico para darle un valor, un plus a ese patrimonio. Sí, bueno, aparte es una forma de generar arraigo, ¿no? Porque el turismo es una industria federal, si querés, en ese sentido. Y ¿sabés qué me llama la atención? Los 2 o 3 lugares que nombraste, si a mí no me falla el mapa, están o a la vera de la Ruta 2 o a la vera o cercanos a algún destino urbano. Creo que Magdalena está no muy lejos de La Plata. O sea que no es que te tenés que ir hasta la Antártida. Son lugares que están, incluso para quien va a la costa, como una cosa, un agregado de valor, ¿no? Totalmente, totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, Ricardo, se me terminó el tiempo porque nos tenemos que ir a una tanda, pero te invito a que nos vengas a contar ahora de un punto en otro episodio, que nos vengas a contar sobre algún punto puntual, algún lugar puntual que podamos desarrollar íntegramente. Dale, perfecto, lo hacemos. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, habla con nosotros Ricardo López Gotti, historiador, y bueno, y acá contándonos un poco la mezcla entre patrimonio cultural, histórico y el potencial turístico que esto tiene. Vamos una tanda y volvemos con más Turismo Cero. Esto fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.